Buenas noches para todos. Vamos a arrancar la jornada. La idea es explicarle un poco cómo va a ser la dinámica. Por un lado van a estar todos muteados como ingresaron a la reunión. Después la idea es, abajo van a tener el icono de preguntas y respuestas, y la idea es que ustedes hagan las preguntas dirigidas a quién va. Por un lado estoy yo, que soy el de la parte de servicio técnico de BAF, que me llamo Hernán. Y por otro lado está Mariano, que va a dar su charla de lo que es insectos. Por otro lado, otra cosa importante es todo lo que es preguntas y respuestas lo vamos a hacer al final de la presentación mía, la presentación de Mariano. Y después algo importante que todas las presentaciones tienen un sello de agua por la confidencialidad que tiene la información de BAF. Entonces lo ideal sería que no compartan imágenes en ninguna red social por ese motivo. En cuanto a la agenda que vamos a manejar hoy, primero va a ser una apertura Jorge, ingeniero agrónomo Jorge Mendoza, el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de Bahía Blanca. Después voy a hablar yo, que soy Hernán Sánchez y soy ingeniero agrónomo también, y estoy en la parte de servicio técnico de BAF en todo lo que es sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y después de mi charla está el manejo de insectos en cultivo de invierno y calidad de aplicación por el ingeniero agrónomo Mariano Luna. Yo ahora lo dejo a Jorge para que inicie y bueno, espero que les sirva. Ya me presentó el Colo. Yo soy el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de Bahía Blanca, de matrícula 43 del colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia. Y bueno, quiero darle en principio la bienvenida a todos a la primera jornada virtual que organizamos con BAF, que seguramente no va a ser la última. Así que esta va a tratar sobre el control de insectos en verdeos y cultivos de invierno, qué, cuándo y cómo aplicar. Ya dijo ahí el Colo por Mariano Luna, el ingeniero Mariano Luna. Y bueno, yo aprovechando los minutos que nos dan, era un poco dar las novedades. Sé que algunos de los que participan no están asociados, pero bueno, quería dar lo que se hizo durante esta cuarentena por el coronavirus. Así que entre las novedades es que estamos trabajando con el colegio en elaborar una base de datos de todos los asociados. Seguramente le ha llegado un mail a cada uno. También se ha nombrado al ingeniero De Leo como referente de la comisión de comunicación del colegio, a la cual se le empieza a dar un impulso, un interesante impulso. Se cambió la gente que estaba a cargo de eso, así que yo creo que les va a llegar bastantes novedades a través de la página del colegio, y la idea es que se vaya subiendo cosas de las distintas asociaciones. También teníamos pendiente un convenio con la Cámara de Arbitradores de Cereales, en este caso sería para los socios del centro, de un descuento en la Cámara de Arbitradores de Cereales para los análisis que lleven. Y ya les va a llegar también, va a haber una modificación, va a haber un protocolo para el WhatsApp, para que sea un poquito más dinámico, prejuicioso en nombrar marcas siempre que tenga un respaldo técnico. Y esta es una de las jornadas que vamos a levantar, digamos, siempre que tenga una justificación técnica, y bueno, por supuesto, puede estar avalada por una empresa, que en este caso es BAF. Así que bueno, espero que aprovechen la jornada. Yo creo que son dos muy buenos oradores, así que los dejo en compañía del Colo. Bueno, como ya mencioné, estoy en la parte de servicio técnico de BAF en el sudoeste. Ahora voy a proyectar. La idea mía es tratar de bajarle algún mensaje de lo que es el curasemilla de BAF.
Es importante mencionar que BAF en la zona hace un par de años empezó a tener un poquito más de envión por la salida de este producto. Este producto se llama Sistiva, es un producto que muchos ya lo conocen. Por un lado se puede usar tanto en trigo como en cebada, es un curasemilla que tiene dos componentes, tiene el componente de lo que es carboxamida y un componente de un triazol. La carboxamida es la misma que tiene el Orquesta, el fungicida premium de BAF, y el triazol es el famoso Premis que nosotros teníamos. Es importante destacar que este curasemilla, aparte de hacer una desinfección en semilla, también proporciona esa protección prolongada y aseguramos esos 45 días de emergido el cultivo, libre de tener que hacer una aplicación foliar. Por eso a veces en las presentaciones remarcamos mucho esa flexibilidad a la primera aplicación. También es importante destacar que le empezamos a encontrar cada vez más usos a este producto, por un lado, con esa exitosa demanda que vamos teniendo a través de los años, nos retrasa un poco en buscarle esos beneficios, pero bueno, ahora el año que viene lo vamos a tener para roya amarilla, o este año mismo ya tenemos algunos datos más sólidos por ese tema. Pero pasando a lo que es lo que tenemos hoy en el Marbete, para lo que es cebada, lo que es mancha en red y lo que es escaldadura, para lo que es trigo, mancha amarilla y roya de la hoja, y también controla lo que es carbón volador, carbón cubierto, fusarium y alternaria. Acá es el punto que queríamos tocar nosotros. En los últimos años hubo unas preguntas de lo que es el tema de control de carbón por algunos curasemillas, entonces nos dedicamos a contactar gente que realmente sea referente, y de ahí hacer algunos ensayos por ese tema. Ahí es donde nosotros tocamos el tema de lo que es carbón cubierto, bueno, hediondo o caries del trigo. Queríamos ver también qué especies son, en lo que es Piletia, la Evis, que es el más conocido acá en Argentina, o el que mayor proporción hay. Después las imágenes de lo que es, en qué momento lo encontramos, o en dónde lo encontramos en la espiga, en las semillas, vemos esas espigas carbonosas o algunas semillas carbonosas, afectando en el momento de cosechar, vemos nosotros que se disemina, volvemos a sembrarlo al otro año y tenemos ese carbón cubierto en la semilla, y si no lo curamos o no detectamos qué cantidad tenemos, podemos llegar a volver a tener carbón. Acá otras imágenes de lo que les comentaba, espigas sanas, espigas carbonosas, algún cepillo con esporas de carbón en la semilla de trigo. Y acá abajo es la imagen que es clara, en donde nosotros tenemos una muestra en donde tenemos afectada la semilla con carbón y una muestra donde no está afectada. La idea sería llegar más a la imagen de la derecha que de la izquierda. En cuanto a la carga de patógenos, la referencia en otros países es que cuando hay entre 30 y 100 teliosporas por grano, ahí se recomienda el tratamiento de fungicidas, y valores superiores a estos que digo, se descarta la semilla y se busca otra. En Argentina se han detectado mucho más, y estamos alrededor de 5.000 teliosporas por grano, y ahí es donde se hace el tratamiento. Acá el mensaje que tenemos que bajar, y tenemos que hacer docencia todos nosotros, de la parte de la empresa y también todos los ingenieros agrónomos, es tratar de detectar el laboratorio que haga los análisis, y de ahí tomar la decisión si esa semilla se tendría que sembrar o no, y en caso de descarte, bueno, buscar otra que cumpla con los requisitos. Para lo que es el carbón volador, que es más importante y por afectar el embrión, tanto para trigo como cebada, afecta al trigo, afecta a la cebada, triticales, y también lo que es las especies que encontramos es, por un lado, el Ustilago tritici, que es para lo que es el carbón volador del trigo, y el Ustilago nuda para lo que es carbón volador de la cebada. Nosotros, por estar en una zona más cebadera y estar en zona donde está maltería, y bueno, nos dedicamos exclusivamente a hacer foco más en el Ustilago nuda. ¿Cómo es la fase de infección? Bueno, en el momento de que sale esa espiga carbonosa,
por viento, por agua o por los insectos, se va diseminando y vamos teniendo esa diseminación del carbón. Esto lo que se ve es, por un lado, afecta a la semilla y después al otro año, como decíamos, volvemos a sembrarlo y ya esa semilla ya está con el embrión afectado, y ahí es donde tenemos que hacer un análisis de cuántos embriones están afectados de X cantidad de semillas. Y ahí es donde vemos el tema de la tolerancia en otros países, que se tolera 2 embriones cada 2000 semillas observadas. Esto representa un 0,1%, y bueno, y en nuestro país no existe legislación al respecto, pero existe información que se toma como referencia 0,5. Este 0,5 sería alrededor de 5 embriones cada 1000 semillas. En algunos laboratorios hacen todo cada 1000 semillas y sería 5 cada 1000 semillas. En caso de que sean cada 2000, serían 10 embriones positivos de carbón volador cada 2000 semillas. Y lo que se ve acá es, bueno, todo lo que es detección en un laboratorio, en laboratorios, en este caso zona Tres Arroyos, detección de Ustila gonuda. Se vieron 11 muestras, en donde cada una de las muestras se veía cuántos embriones positivos había cada 1000 semillas. Entonces la muestra 1, 12, después 26, acá lo que quiere destacar es que en promedio dio 2 embriones positivos cada 1000 semillas. En ese caso estaríamos como excedidos, y dijimos hoy que con 5 semillas afectadas, que tenía positivo el carbón volador, estaríamos en tener que tomar una decisión de descartar o no, estaríamos recontra repasados. Por otro lado, pareciera ser que la variedad Jennifer dio menos valor y la Andrea más valores positivos, pero esto es también porque la cantidad de muestras o las variedades más sembradas, en este caso es Andrea y Shakira, y más adelante muestro que en otros laboratorios también lo muestran. En este caso también semillas analizadas o detecciones de Ustila gonuda en cebada, y en los laboratorios se está viendo que siempre supera el 50%, un laboratorio en Colón, Buenos Aires, como también en Mar del Plata, todos valores superiores al 50% de presencia, en este caso del carbón volador. Y acá lo que les comentaba, al ser Andrea una de las variedades más sembradas, y después le sigue Shakira, y bueno, y todas las demás, las muestras que van llegando a los laboratorios generalmente son en mayor cantidad de las más sembradas. Entonces representan muchísimo en porcentaje el tema de las detecciones de X variedad. Después el tema, ahí lo que hicimos nosotros es tratar de contactar un referente, en este caso un referente para que haga ensayos. Hicimos ensayos de fungicidas en carbones, en semilla, y acá lo que vemos nosotros es, para una fecha de siembra a mediados de junio, vemos donde dice testigo absoluto, no tiene tratamiento de semilla, pero sabemos que la barra de la izquierda representa una muestra que tiene 7 embriones cada 1000 semillas afectadas, y la barra de la derecha tiene 20, acá lo veo, porque no lo puedo, ahí ven, 23 embriones cada 1000 semillas. Como cuando fue creciendo la planta, también a esa misma muestra se le hizo un tratamiento competidor con cura semilla, y nuestro tratamiento también de Systiva más Premis. Y lo que fuimos observando, que a medida que creció el cultivo, no tuvo más presencia de Ustila gonuda en lo que es los tratamientos de cura semilla de punta del mercado. Pero lo que es el testigo empezó a presentar el porcentaje de Ustila gonuda. Esto llevado a rendimiento también nos afecta, y el mensaje que habría que dejar acá es, cuando tenemos mucha cantidad de positivos cada 1000 semillas o cada 2000, como lo quieran medir, sabemos que vamos a tener rendimientos menores a los esperados. Si bien hacer un cura semilla de punta, ya sea el Systiva más Premis o algún otro competidor, nos va a dar una respuesta por utilizar productos que funcionan sobre carbones, es importante tratar de buscar la muestra que menor cantidad de positivos cada 1000 semillas tengamos. Después otro ensayo que se hizo también, el tema de más tirando a fin de julio. Acá lo que se vio es lo mismo, no más que se le trató de adicionar o simular distintas estrategias.
se hizo primero para lo que es un tratamiento como si fuera simular a campo, que sería un Cistiva más premis, después se le puso un polímero al Cistiva más premis, simulando un tratamiento profesional, y después a eso también se le agregó carbendazim en caso de tener un exceso, o muy exceso de lo que es carbón. Para lo que es la muestra esta, determinaba 19 embriones infectados cada 1000 observados. Estamos muy pasados. Tengan en la cabeza que si estamos evaluando 1000 semillas, tendría que haber 5, y si tuviéramos, eso sería como el límite para poder definir si nos quedamos con la semilla o no. Y los rendimientos y cómo funcionó el producto, funcionó muy bien, porque el cultivo no presentaba austila donuda más adelante, y para lo que es rendimiento también nos daba la respuesta del fungicida por hacerle ese tratamiento con Cistiva más premis. Es importante saber que el complemento del producto, el Cistiva, es la carboxamida, como les dije, y el premis es el triticonazole. Es importante que ese complemento de dos productos hace que sea más amplio el espectro de control de las enfermedades. Y después no mucho más, espero que me hagan alguna pregunta, y si no, tiramos algún disparador más adelante. Ahí. Prueba ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de BAF, del Círculo de Ingenieros, en venir aquí en venir acá me ven, hola, en venir al INTA Pergamino, ¿no? A disertar. Yo estoy en este momento en el INTA dando esta capacitación. Bueno, vamos a arrancar, como quien diría. Y a mí me toca un poco hablar de plagas en cereales de invierno, y después voy a hablar un poquito de plagas en girasol. Sé que en su zona, sur de la provincia de Buenos Aires, han tenido problemas de control de orugas defoliadoras en girasol, ya sea anticarce, no, perdón, ya sea medidora, ya sea gata peluda, pero creo que medidora sobre todo ha sido un pequeño problema. Y acá me gusta poner estas imágenes al inicio, para ejemplificar el grave problema que puede ser en los ataques o el ataque por gusanos blancos. Haciendo especial foco, especial hincapié en una especie insignia, que es el bicho torito, Odilobodrosa aldeus. Y acá, en esta imagen, podemos ver el principal problema que nos acarrea gusano blanco, que es la falta del stand de plantas. Como ustedes pueden ver, acá tenemos un faltante importante, y esto no era solo un manchón, esto era un lote de hace ya algunos años, aquí de la zona. Este es un lote donde hubo una pérdida de rendimiento del 50%. O sea, las zonas donde, y esto es importante, los gusanos blancos atacan por manchones. Estos manchones donde había esta faltante de planta rindieron un 50% menos que los manchones donde tenían el stand de plantas intacto. Entonces esto es muy importante para que empiecen a comprender la importancia del monitoreo, la importancia de detectar en tiempo y forma si nuestro lote puede tener este tipo de ataque de gusano blanco, ya sea en trigo, ya sea en maíz, ya sea en alguna u otra especie. Bueno, fíjense estos lugares, el 50%, perdón, era el promedio. Hay lugares mucho más severos en lo que es el faltante de plantas. Esto es muy importante porque nosotros no podemos permitirnos esto. Básicamente este es el daño. Fíjense, es el consumo total de la parte radicular. Y acá, en este estado, estas fotos son tomadas en agosto aproximadamente. En este momento que empezaron a hacer los gusanos blancos, no solo a consumir la parte radicular, no solo a consumir previo la semilla, porque llega un momento, al inicio te pueden consumir la semilla directamente, después la parte radicular, después empiezan a consumir las plantas. Y acá lo pueden ver. Acá fíjense cómo empezaron a meter la planta hacia adentro de la tierra, a succionar, como quien diría, y a comérsela. Entonces tenemos tres etapas. Primero, nos pueden comer la semilla directamente. Segundo, nos pueden comer el sistema radicular. Y tercero, nos pueden consumir las plantas
de gramíneas, en este caso, como es el trigo. Y les cuento algo que está pasando hoy en buena parte de lo que es centro de Santa Fe, sur de Santa Fe, y norte hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Hay graves casos de faltante de plantas en las pasturas, en los verdeos de invierno. O sea, están teniendo que resembrar hoy día verdeos de avena, verdeos de centeno, no tanto de vicia esas leguminosas porque digamos, no es la preferencia más grande que tiene bicho torito, pero se han detectado ataques también y en algunos sectores faltante de plantas. O sea, fíjense qué interesante esto. No solamente es un problema de los cultivos que nosotros comúnmente conocemos como más comerciales, sino también es un grave problema de los cultivos de servicios, en este caso. Entonces es muy importante tener en cuenta el monitoreo para el control del gusano blanco. Y fíjense, y por esto es, yo permiso, me voy a correr que me tapan las imágenes. Por esto es importante, y por esto es que nos pueden atacar en varios momentos. Vamos a arrancar por el adulto. El adulto, ¿cuándo lo tenemos presente? Aproximadamente lo tenemos presente al adulto desde inicios de enero hasta, inclusive, dependiendo de latitud, temperatura, principios de abril. Hasta ese momento podemos encontrar a los adultos. La mayor actividad la van a tener acá, en lo que es inicios de enero, mediados de enero. Ahí es cuando vamos a ver la mayor cantidad de adultos dando vuelta. Ahí es cuando los vamos a ver cerca de los focos de la luz de la calle. Que las hembras son las que vuelan, los machos no vuelan, porque los machos tienen aquí los elitros, soldados, no pueden volar, pero las hembras sí, y son quienes hacen los vuelos de dispersión. Entonces las hembras las vamos a ver que van hacia las luces y se van a estar chocando ahí. Bien, entonces en este momento es cuando se va a dar, enero, parte de febrero, la mayor cantidad de oviposiciones. ¿Cómo lo hace la hembra? La hembra cava un pozo, entierra partes de tejidos vegetales que encuentra y ahí deposita los huevos. Esos huevos nacen a las 2 semanas aproximadamente y empiezan a dispersarse, bueno, digamos, a movilizarse dentro de la Tierra, no tienen una gran dispersión, por eso son manchoneados. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, a partir de febrero inclusive, tenemos larvas de bicho torito en nuestros cultivos. En este caso va a estar conviviendo con ¿quiénes? Con los cultivos de estivales, con la soja, con el girasol, con el maíz. Y acá van a ver, acá abajo, si me siguen el cursor, van a poder ver que en este momento, ya desde fines de enero hasta más o menos mediados de marzo, tenemos lo que es la larva 1. Se va a solapar un poco porque la oviposición es escalonada, como la emergencia de adultos es escalonada la oviposición. Entonces, vamos a tener un pequeño solape en lo que es fines de febrero, inicio de marzo de la larva 2 junto con la larva 1, pero aproximadamente ya en el mes de abril tenemos lo que llamamos la larva 3. En este caso, este coleóptero tiene 3 estadios larvales, siendo el más perjudicial para los cultivos el estadio de larva 3. Y aquellas oviposiciones de inicio del mes de enero, o de mediados del mes de enero, para el momento de fines de abril, principio de mayo, ya esta larva 3 va a tener su máximo tamaño, su máximo desarrollo. No es que nosotros decimos, che, el máximo tamaño y desarrollo lo va a tener en agosto, lo va a tener en septiembre. No. Las oviposiciones de enero, el máximo desarrollo lo va a tener en abril. Significa que allá ahí nos vamos a encontrar con larvas con un potencial de daño muy grande, que eso es lo que está pasando hoy. Hoy, ¿qué pasó? Aquellas implantaciones de verde, implantaciones de pasturas, que no tuvieron el recaudo de hacer el monitoreo y los controles pertinentes, tienen el problema que tienen larva 3 y en densidades adecuadas para ocasionar un daño y una reducción del stand de planta de los verdeos. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta lo que es el monitoreo. Vamos a ver otra imagen acá para que se den una idea. Acá tenemos, lo que es el primer estadio, dura de 2 a 3 semanas, o sea, en febrero. El segundo estadio, entre 50 a 60 días de duración, entre marzo y abril. Y el tercer estadio, varios meses, porque puede pasar todo el invierno, lo podemos tener presente hasta octubre. Medianamente, y vuelvo a la imagen anterior, ya lo que es el estado de prepupa,
que se suele dar a partir de, puede ser mediados de octubre. Este es un estado que no se alimenta. Entonces, ahí tenemos una medida cultural. Si nosotros tenemos lotes de altísima infestación de bicho torito, y supongamos que va a un maíz, que va a algún cultivo muy sensible, bueno, una opción cultural es atrasar la fecha de siembra. Si nosotros atrasamos las fechas de siembra para mediados hacia fines de octubre, la probabilidad de ataque de bicho torito es muy baja, porque va a pasar a un estado prepupa, pupa, que ya no se alimenta. Entonces esto es muy importante, ya ahí anoten, es una medida cultural del control de bicho torito. Y bueno, y netamente ya en el mes de noviembre tenemos la pupa, que es un estado que no se alimenta del bicho torito debido a modelo. Entonces, hoy estamos en esta situación. Bueno, en mi zona, por ahí en la zona de ustedes creo, sí, ya deben estar cosechando. Después, en todo caso, en el intercambio me pueden decir si aún les falta cosechar, si, cómo está la situación. Yo les voy a contar un poco para mi zona, pero días más, días menos lo podemos ir replicando en las diferentes zonas. Lo importante acá, nos vamos a enfrentar a un lote que ya ha sido cosechado, fuere el que fuere, y tenemos que empezar a monitorear, a ver qué es lo que ocurre con esta plaga. Este es el momento de monitorear y de empezar a planificar qué va a pasar luego en ese lote. Básicamente, ¿cuál es el insumo más grande que necesitamos? No es la pala, créame, no es la pala, son los ojos. Nosotros tenemos para monitorear en forma rápida, en forma que no nos insuma mucho tiempo bicho torito, tener un buen par de ojos. Y si en el defecto de que no tengan un buen par de ojos, usen anteojos y con eso suplantamos la visión. Porque lo que nosotros tenemos que buscar al inicio son los montículos. ¿Lo pueden ver ahí al montículo de bicho torito? Les doy una manito, está ahí, fíjense. Ahí van a encontrar el montículo de bicho torito. Les doy una mano más grande, vamos a acercarnos. Bien, ahí tienen el montículo de bicho torito, en este caso en el rastrojo, en un rastrojo de soja. Esta fue una foto de la campaña pasada. Pero podría venir tranquilamente de un rastrojo de maíz. Podría venir tranquilamente de un rastrojo de trigo, ya estaría mucho más degradado si fuera que pasó como rastrojo de trigo toda la campaña. Esta es la forma de que este es el indicio de que nosotros en nuestro lote podemos tener problemas de bicho torito. Esto es muy importante porque nos ahorra tiempo, que no es un insumo que nosotros tengamos en demasía. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar hacer los pozos para verificar la densidad si no encontramos su indicio, o sea, los montículos. Si no hay montículo, no hay bicho torito. ¿Qué significa? Pasamos otro lote. Y en aquellos lotes solamente donde encontremos montículos, como estos, a ver, creo que la siguiente foto, acá está, un poquito más cerca, solo en aquellos lotes que encontremos este tipo de estructura de montículos son donde va a haber problemas de bicho torito. Y ahí sí, solo en esos montículos vamos a tener la necesidad, si hay una gran cantidad de montículos, de hacer los pozos pertinentes para saber la densidad. Ahí sí, solamente ahí. Y créanme que en la mayoría de los lotes ustedes van a pasar rápidamente caminando, mirando si hay o no hay montículos. Si no encuentran esto, si no encuentran los montículos, listo, pasan al lote siguiente. Obviamente, mi consejo va a ser, recórranlo bien al lote, porque es una especie que tiene un comportamiento de agregación en manchones. ¿Qué significa? Que si estoy mirando la media loma, pero no miren la loma, me lo puedo estar comiendo la loma y viceversa, en el bajo. Bien, perdón. Bien. Lo único que después tendríamos que hacer es diferenciar si son montículos de bicho torito o de grillo. Pero eso es bastante sencillo. Por ejemplo, cuando uno raspa rápidamente con la pala cuando encuentra un montículo y se ve si la galería es bien recta, perpendicular hacia abajo, es de bicho torito. Si va en diagonal y hay dos orificios, uno cerca de otro, es de grillo. El grillo cava en un ángulo de 45 y el bicho torito en un ángulo de 90 hacia abajo. Bueno, entonces llegamos al lote. Lo primero que usamos la pala, usamos en este caso digamos una superficie conocida, que está delimitada aquí por este aro de, bueno, en este caso un cuadrado de fierro. No, primero vamos a revisar a ver si están estos muchachos. Y si más o menos tenemos y vemos que hay más de 3 montículos por metro cuadrado, recién ahí vamos a empezar a utilizar la imagen anterior, a utilizar la pala, recién ahí vamos a empezar a utilizar las mediciones para ver si hay bicho torito. Si no, no me molesto en hacerlo porque no voy a estar nunca sobrepasando esos umbrales. Ahora, si sí empiezo a encontrar una gran densidad de montículo de bicho torito, me preocupo y ahí agarro la pala y ahí vamos
con esta herramienta. Y en este caso tenemos que hacer pozos. ¿De cuánto? Tenemos que hacer pozos. En este caso, bueno, esta imagen obviamente no es de eso, pero me gusta porque es para que se den una idea de que hay que meterle ganas a la pala. Pozos de 50 por 50 por 30 centímetros de profundidad. O sea, el largo de la pala. El largo de la pala. Y más o menos unos 8 pozos por lotes de 25 a 30 hectáreas aproximadamente. O 8 estaciones de muestreo, si quieren también. Ahora, ¿podemos hacer pozos más chicos? Sí, podemos hacer pozos más chicos, no hay ningún problema. Pueden hacer pozos de 25 por 50 por 30 centímetros de profundidad. Total, ustedes, digamos, ustedes van a saber en qué superficie sacaron las muestras y lo van a llevar a hectárea. Eso no hay ningún problema. Lo único que no hagan, si son de 25 por 50, no hagan 8 pozos, por lo menos hagan unos 14, 15 pozos, el doble. Bien. Y esto es lo que vamos a encontrar cuando hagamos los pozos. Vamos a encontrar larvas, en este caso estas de bicho torito, pero en diferentes especies de gusanos blancos. Recuerden, bicho torito no es la única especie de gusano blanco que tenemos en los lotes. Hay una gran cantidad de especies, pero la única que nos va a causar un verdadero problema es bicho torito. Y ustedes que están en el sur pueden tener también problemas de Botinus stratelius, que esa también por tamaño les puede causar problemas, pero su densidad poblacional es muy baja y su también, bueno, no suele estar tan diseminada como si bicho torito. Por ahí algunos de ustedes le tienen la mala suerte. Pero ¿cuál es la ventaja? Que la podemos sumar a la decisión por bicho torito porque el tamaño es el mismo. El resto de las especies no. El tamaño no es el mismo, es mucho más chico. Acá tienen otra imagen de la larva de bicho torito. En este caso es recién sacada, cuando tiene su forma en U, bien característica. Luego, lo interesante luego es que la bicho torito empieza a caminar y apoya la panza contra el suelo. El resto de las especies de gusano blanco, si uno los deja caminar, no pueden hacer esto y siempre caminan como, digamos, en una forma como retorcida. Bicho torito no, repta directamente. Eso es otra cosa interesante. Si uno fuera ciego, podría determinar si es bicho torito o si es ciclocéfala, por ejemplo, el escarabajo rubio. ¿Por qué? Se pone la larva en la palma de la mano y se empieza a caminar y a reptar, es bicho torito, y si se queda media quieta y le cuesta moverse, seguramente va a ser otra especie de gusano blanco. Fíjense, esta larva es de este año, esta foto. Esta larva es ahora, de la semana pasada. Fíjense que prácticamente tiene el mismo tamaño que las larvas que vimos en las fotos anteriores. ¿Qué significa? Que en este momento tenemos larvas de ese tamaño. En este momento tenemos larvas con el potencial de hacernos daños si estuviéramos haciendo verdeo y pastura. Por eso es tan importante el monitoreo. Y si estamos haciendo partido y verdeo, el monitoreo lo tenemos que estar haciendo en febrero, obviamente. Bueno, acá tenemos otra foto también de este año, de bicho torito. Lo interesante es el tamaño. Bueno, y fíjense, y esto lo paso rápidamente, acá podemos ver dos cosas. Primero, antes cómo teníamos que identificar las larvas de gusanos blancos, lo hacemos por el raster, o sea, por la disposición de los pelos que se encuentran cercanos al ano, ¿no? En la cola, perdón, del insecto. Y esto veíamos los dibujos, fíjense, este dibujo es bien característico de anómala, y veíamos los dibujos. ¿Qué es la segunda cosa interesante? Que celulares que tenemos hoy día, esto es sacado con el celular. Antes lo teníamos que llevar a la lupa. Lo lindo hoy que con el celular ya podemos hacer ese acercamiento que antes lo necesitábamos sí o sí con la lupa. Bueno, en este caso estas son fotos de este año. Yo en los lotes que estuve revisando encontré prácticamente anómala y Diloboderus, en este caso esta es anómala, estos seipes. Y acá tienen a bicho torito o Diloboderus, y acá tienen la disposición de los pelos, o sea, no tiene un patrón uniforme, por lo tanto se dice que es un rastre sin dibujo, se le dice palidio, pero sin dibujo. Pero esto es si queremos ser demasiado puntillosos. Nosotros no necesitamos estar haciendo este tipo de observación. Nosotros lo que necesitamos es saber cosas mucho más prácticas, mucho más fáciles de hacer, y que saben que es lo interesante, tiene un 100% de exactitud. Primero, el tamaño de la larva. Solamente Diloboderus abderus va a ser mayor a 4,5, 5 centímetros. Y Botinus stratelius, ese también. Las otras especies, ciclocéfala, anómala, filocloenia, ciclocéfala modesta, todas van a tener menos o hasta 3,5 centímetros. Por el color de la cabeza, los únicos dos
por eso puse para ustedes excepción botinus, que van a tener una cabeza color rojizo oscuro, color rojizo oscuro, perdón, es bicho torito y botinus. El resto va a tener una coloración castaño clara. Ahí tiene. Esta es la coloración que tiene el resto. Y esta es la coloración que tiene bicho torito y botinus. Que para el caso, en forma práctica, lo tomamos igual. No nos podemos diferenciar. Es botinus, es bicho torito. No, va todo igual. Es una especie que nos va a causar problemas. Es una especie que nos va a causar disminución de nuestro rendimiento, disminución de nuestro plan de plan. Bien. Y otra tarea también es por el tamaño de la cabeza. Esto es muy interesante porque en el caso de bicho torito, la cabeza es prácticamente del mismo tamaño en ancho que el cuerpo. Y en las otras especies, el cuerpo es mucho más ancho que la cabeza, por lo tanto la cabeza queda como más chiquita. Entonces, si nosotros sumamos estas características, nos vamos a encontrar, fíjense, una larva de bicho torito y las larvas de las diferentes especies. Miren la gran diferencia en tamaño que hay. No hay forma de confundirlas. Si tenemos dudas, nos vamos a la coloración de la cabeza. Fíjense, bien castaño claro en las otras especies, castaño rojizo en bicho torito. ¿Nos queda alguna duda más? Vamos a mirar el ancho de la cabeza. Prácticamente la cabeza es del mismo ancho que el cuerpo, y en este caso fíjense cómo se nota que es bastante más angosta que el ancho del cuerpo. Entonces, ustedes ahora, ¿qué tienen? Saben que si no hay montículos de bicho torito, no hay bicho torito. Saben que solamente si tienen más de 2 a 3 montículos por metro cuadrado, ahí recién deberían ver qué cantidad de larvas hay, qué densidad hay. Y ahora que también saben cómo diferenciar aquella larva que me va a causar un problema de las que no son un problema. Créame, nosotros hemos realizado infestaciones con ciclocéfala, con anómala, en maíz, en girasol también que lo vemos en su momento, infestando más de 40 larvas por metro cuadrado y no tuvimos ataque en esas especies. En cambio con bicho torito eso es otro mundo. ¿Por qué? Porque es una especie más adaptada y está acostumbrada a realizar daño de todo ese sistema radicular. Bien. Nivel de daño económico. ¿Cuándo vamos a iniciar acciones de control por bicho torito? Depende de qué cultivo hablemos. Si hablamos de cultivo de trigo, de cereales de invierno, centeno, cebada, avena, tenemos que hablar de 5 a 6 larvas de bicho torito por metro cuadrado. Pero si hablamos de cultivos como maíz, supongamos un girasol que tuvo la mala suerte de estar sembrado en ese momento que convive con la especie, no sería mi zona en este caso, pero por ahí ustedes sí, me lo pueden decir después en los comentarios. Hablamos de 4 a 5 larvas por metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuántas larvas tengo y qué opciones de manejo tengo? Bueno, este es un gráfico, lo tenía que haber puesto antes, donde podemos ver que según los diferentes sistemas, si es labranza convencional, si es que ya prácticamente está en desaparición, salvo un caso de malezas, si es siembra directa o si es pastura, podemos ver la densidad que pueden llegar a albergar de bicho torito por metro cuadrado. Siempre son muy peligrosos aquellos lotes que termina la pastura y los destinamos a un cultivo. Suelen tener una gran densidad de bicho torito por metro cuadrado. Y con varios años de siembra directa, que hoy prácticamente en Argentina estamos muy por arriba de esta cantidad de años de siembra directa, pueden estabilizarse las poblaciones de bicho torito en una muy buena cantidad por metro cuadrado. Fíjense, en un promedio de lotes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, con 3 a 7 años de siembra directa, encontramos en promedio 14 larvas de bicho torito por metro cuadrado. Y aquí en el sistema convencional ya lo tomo más como una anécdota, porque prácticamente, bueno, en mi zona al menos no se ve más el sistema convencional. Al roturar el suelo, tenemos la acción de los pájaros que nos dan una gran mano, y la población de bicho torito baja bastante, hasta inclusive, digamos, densidades que no superan el nivel de daño económico. Acá lo que yo quiero dejarles es una de las, si no es la mejor opción que tenemos para el control y el manejo de bicho torito en densidades normales. ¿Qué digo densidades normales? Hasta aproximadamente 20-25 bicho torito por metro cuadrado
nosotros vamos a poder confiar muy bien en la opción del cura semilla. No vamos a tener este problema en esto. Y acá yo les dejé para el cultivo de trigo, fíjense, básicamente, olvidémonos de las marcas, es los diferentes activos que podemos encontrar hoy día y la dosis. Bueno, es importante tener en cuenta la concentración a la que se encuentran, porque hay algunos de ellos que varía esta concentración, y las dosis a la cual tenemos que utilizarlo para curar 100 kilos de semilla. Ahora les dije, bueno, una cosa importante, si nosotros llegamos y tenemos más de 20, 25 bicho torito por metro cuadrado, tenemos que ver si va a trigo o va a maíz. Si va a maíz, el cura semilla nos va a alcanzar bien. Si va a trigo, posiblemente pierda un poco de fuerza hacia el final, y por ahí si hablamos de densidades grandes, de 30, 40 por metro cuadrado, densidades que hoy se están viendo. Hoy se están viendo esas densidades. Se están viendo densidades, el otro día me pasaron un dato, de las Rosas, Santa Fe, 60 bicho torito por metro cuadrado. El hombre ya decidió que ahí no hace cultivo de invernal, va a ir directamente a un maíz de siembra tardía. No quiere renegar con el bicho torito. Bueno, pero si nos encontramos ante estas densidades tan altas, por ahí ya podemos empezar a pensar en alguna segunda opción aparte del cura semilla, más allá del cultural, como hizo este hombre, de diferenciación de la fecha de siembra y en este caso el cultivo. Bueno, una opción puede llegar a ser para iniciar una primera bajada de la densidad poblacional, la aplicación tópica de un insecticida. No es una práctica muy recomendada, a mí personalmente no me agrada, porque tenemos el detrimento que nos va a matar toda la fauna benéfica. Pero muchas veces tenemos la necesidad de sembrar, y bueno, esta es una opción. Cuando las densidades superan los 30, 35, 40 bichos toritos por metro cuadrado, posiblemente si va a trigo el curasemilla no alcance. Entonces primero hay que hacer un pequeño descenso poblacional con una aplicación tópica. El gran problema que tenemos ahí es que tenemos que tener las condiciones ideales para realizar esa aplicación que tenga éxito. ¿Qué significa? Que tiene que haber una muy buena humedad del suelo. El bicho torito tiene que estar lo más arriba que se pueda. Si está medianamente seco y ya bajó unos 10 centímetros en profundidad, apliquen tópicamente el insecticida que quieran, que no van a tener un buen control. Tenemos que tener una excelente humedad del suelo, que el bicho torita esté bien arriba, y si lo podemos aplicar previo a una lluvia no muy copiosa, mejor. Ahí hemos visto que los insecticidas, los microcapsulados, por ejemplo, y bueno, uno que está en vía de extinción, que es el clopirifos, han presentado controles interesantes. No estamos hablando del 90%, 80%, como sería un control de una oruga defoliadora. Pero sí, por ejemplo, controles del 50%, 60% podemos llegar a alcanzarlos. Esto es solamente en aquellos lugares donde la densidad esté por arriba de los 30-35 por metro cuadrado. Por debajo de eso, el curasemilla nos va a brindar la protección necesaria y va a alcanzar muy bien. Y esto es en trigo. El maíz, con el curasemilla, nos sobra y nos alcanza. Es muy poquito el tiempo que lo tenemos que proteger y le alcanza esa residualidad que da el curasemilla. Bien. Vamos a seguir con plagas en girasol. No sé si quieren hacer, y aquí a los oradores, quieren hacer 5 minutitos de descanso por si alguno quiere levantarse y ir a recomponer el mate, o sigo. No sé si Colo, Nico. Yo diría que sigas y no te olvides después de mencionar el tema de pulgones, a ver si. Dale. Bueno, al final, haceme acordar al final de todo, Colo. Dale, listo. ¿Cuánto tengo? ¿Media horita más? Perfecto. No, manejalo vos. Perfecto. Bien. Y bueno, igual después yo los invito, que todos, espero que anoten preguntas y las podemos seguir conversando. Pasando al tema plagas en girasol. Básicamente tenemos cierta cantidad de plagas en girasol que nosotros tenemos que tener en cuenta y monitorear. Dentro de todo es un cultivo bastante noble, pero tiene sus vicisitudes. Lo malo aquí es que, bueno, yo no es un cultivo que todos los años se tenga buena cantidad en mi zona, de hecho, de paso hay muy poco, entonces, bueno, falta un poco de experiencia. Ya cuando me muevo sí hacia lo que es Villegas, en Quelauque encuentro muy buena cantidad de cultivos de girasol. La primera plaga que estos últimos años ha dado que hablar, en este caso las fotos que voy a mostrar son en soja, pero el daño girasol que que es el mismo, es la chinche minuta Nicio simone. No sé si algunos la hayan visto, después me lo dirán en los comentarios.
esta plaga puede ser muy problemática en el cultivo de girasol, muy problemática. Y puede atacar dependiendo del año, dependiendo de cuán bien estemos cuidando los lotes en lo que respecta a el cuidado de los barbechos, el cuidado de las malezas, puede estar atacando desde muy temprano. Yo aquí les muestro datos que tengo de atacando soja, pero créanme que el mismo daño lo puedo ocasionar en girasol. Si justo se coincide que no hicimos un buen control durante la etapa de barbecho de las malezas presentes y hubo malezas que les gusta mucho a Chinche Minuta como bolsita de pastor, Capsulagus apertori, pero varias compuestas. No solo las cruces, sino compuestas también. Bueno, ¿qué puede pasar? Si tenemos una gran densidad de Chinche diminuta al inicio del cultivo de girasol y el girasol le gusta, como le gusta la soja, entonces puede ocurrir esto que ustedes están viendo en la foto, que tengamos una gran cantidad, y la mayoría son ninfas, como pueden ver ahí, no están aladas, que nos estén atacando los cotiledones y nos van a ir produciendo esto en el cultivo de girasol. No es lo más común en girasol. En girasol es más común que no se presente después, generalmente. Pero en estos casos yo he tenido algunas consultas, zonas, sobre todo Villegas, Trenquelauquen. Por ahí ustedes después me dirán, no, mira Mariano, en nuestra zona esto no es lo común. Bueno, acá pueden ver más fotos del daño, en este caso soja, que puede llegar a ocasionar. Puede llegar directamente a matar. Fíjense, una planta normal que no fue atacada, una planta atacada. Entonces, el manejo es muy sencillo. ¿Cuál es el manejo? Tener barbechos limpios. Si uno tiene barbechos limpios, prácticamente disminuye muchísimo el ataque inicial de la chinche diminuta, sea el cultivo que fuere. Pero acá sí suelen tener muchísimos problemas en diferentes zonas, y sé que han llegado hasta su zona, con problemas de chinche diminuta en plantas más desarrolladas, y puede atacar en diferentes momentos, en diferenciación, en varios, en etapas reproductivas, en varios momentos puede atacar. Y donde vemos que hay una gran densidad de chinches por planta. Y esto le disminuye mucho el potencial de rendimiento, porque le están succionando todos los fotosimilados, le está succionando todas las reservas, y a la vez puede interrumpir muchísimo todo lo que es el tema de la floración. ¿Y saben dónde es un problema muy grande? En los semilleros. En los semilleros prácticamente le tiene un terror muy grande a esta plaga, porque les ocasiona la polinización cruzada, por más que sean en bajas densidades. Entonces es una plaga a tener en cuenta. No hay niveles de daño económico, no se han al día de hoy realizado niveles de daño económico. Lo que sí recomendamos cuando ya ven una muy buena cantidad, más de 5 o 6 mosquitas por cada planta, tengan en cuenta de hacer los controles, porque tienen un crecimiento explosivo de su población. Y cuando no se dieron cuenta, ya tienen no solo 5 o 6 mosquitas, 30, 25 por planta de girasol. Y esto les va a destruir la planta y van a terminar dando plantas que no van a rendir, van a rendir un potencial de rendimiento muy, muy bajo. Fíjense, bueno, acá no solamente están las mosquitas, sino hay algunas otras plagas. Espera, quiero volver para atrás. Acá, bueno, pueden ver acá. Y aquí atacando, fíjense cómo está atacando en esta etapa, mucho antes de que empecemos con todo el tema de la semilla. Y a mí me han mandado fotos que yo no la estuve buscando y no la pude ingresar, donde había plantas de girasol ya en R1, completamente, prácticamente negras por la cantidad de mosquitas que tenía. Esto es muy importante. Y esto es monitoreo, esto es seguimiento de los lotes para detectar, y van a detectar generalmente a la mañana bien temprano con nubecitas de estas mosquitas que primero inician en la parte inferior del cultivo y después van subiendo. Entonces esto es muy importante porque pueden perder una gran cantidad de planta o pueden perder rendimiento. Yo veo que el chat se mueve, espero que sean preguntas para después, así nos entretenemos un rato. Bueno, plaga que para ustedes fue un problema muy grande esta campaña en varios sectores. Yo recibí consultas de Pigüé y más hacia el oeste, yo no me acuerdo bien, no es una zona que recorra tanto, pero Pigüé me acuerdo clarito que recibí 2 o 3 consultas por ataques de medidora en el cultivo de girasol y por fallas en el control, sobre todo de medidora en estos cultivos. Generalmente las aplicaciones, bueno, se hacen en formas aéreas cuando el cultivo está tan desarrollado. Esto es muy importante. No es el monitoreo que vamos a hacer en soja,
Acá tenemos que ir a revisar y revisar una cierta cantidad de stand de plantas para encontrar primero y principal las oviposiciones, el primer indicio que nosotros tenemos que tener de que podemos tener ataque, en este caso tanto de la gata peluda, Spelosoma virginica, o de medidora, Rachiplusianum. Y fíjense, nosotros, el problema acá en la soja, pero es Rachiplusianum, nombre común, y soca, medidora y el girasol. La verdad que nosotros podemos usar tranquilamente el cultivo de girasol como franja trampa, como hacen las chinches, porque lo prefiero el girasol 1000 veces antes que la soja. Es una plaga que diseñó todo su ciclo de vida de años y años otra vez en el girasol. Bien, no divago. ¿Cuál es el primer inicio que nosotros tenemos que tener de que podemos tener ataques de estas dos especies de defoliadoras? Las oviposiciones. Esto es lo que tenemos que buscar. En el caso de gata peluda es bastante sencillo. Es una oviposición que, si bien no es una masa de huevos, pero gata peluda tiene el hábito de poner todos los huevitos únicos pero juntos, en un solo lugar. Entonces vamos a ver esto comúnmente, esta gran cantidad de huevitos amarillos redondeados en el en vez de las hojas. Mucha gente me lo suele confundir, debe ser un predador. No, en este caso fíjense, roditos de 1 o 2 milímetros, bien amarillentos, redondeados, y en esta posición y de esta dispersión es gata peluda. Y medidora, en este caso, pone un huevo de color blanco, también en vez de las hojas. Generalmente medidora lo pone cerca de la nervadura central, pero lo puede poner, si digamos la densidad es muy alta, van a encontrar que ponen en prácticamente toda la hoja. Es un huevito de color blanco también, de 2 milímetros aproximadamente, 1,5, 2 milímetros, bien aplanadito. Entonces, si vamos al lote, empezamos a dar vuelta a las hojas, empezamos a encontrar este tipo de signo sería, en este caso, nos empezamos a preparar para luego realizar un mejor monitoreo. O si vemos que la cantidad o la densidad de huevos es muy alta, ¿qué podemos hacer también? Y vemos que no hay enemigos naturales que nos estén atacando, controlando estos huevos, ¿qué podemos hacer también? En este momento es decir, vamos a pensar en un producto que tenga acción contra las larvas pequeñas, un regulador de crecimiento, un inhibidor de la síntesis de quitina. Después el Colo puede hacer un comentario, no sé si tienen registrado el nomol en girasol, pero bueno, ellos tienen un producto que no sé si está registrado en girasol, por ahí después Colo lo aclarás en los comentarios. Entonces este sería un momento para los reguladores de crecimiento, inhibidores de síntesis de estar pensando si va a ser necesario aplicarlos o no. Es muy interesante. Y después lo que tenemos que buscar es esto, son las larvas. Las larvas de medidora, como la que podemos ver, las larvas de medidora, como la que podemos ver en la foto de la derecha, o las larvas de gata peluda, como la que vemos en la foto de la izquierda. Son bastante distintivas, en este caso gata peluda es bien pilosa, tiene pelos blancos largos, y medidora, bueno, tiene una característica bastante distintiva, mide. ¿Por qué? Porque le faltan las patitas, las patas falsas, del cuarto y el quinto segmento, y al no poder reptar por la falta de estas patas, tiene que juntar la parte anterior, todo lo que es el tórax, con la parte final del abdomen, y hace la característica medición, en vez del resto de las larvas que repta, pueden hacer este movimiento. Yo hablo como si todos vieran el video, no sé si todos me están viendo a mí, si no, después díganmelo. Bien, ¿por qué es importante el control de estas especies? Por ejemplo, gata peluda, porque puede tener un consumo de 250 a 340 centímetros cuadrado de superficie foliar, y en el caso de este caso, fíjense, en gata peluda necesitamos mucha menos cantidad de larva y es más voraz. En el caso de medidora, su consumo de masa foliar es muchísimo menor que el de gata peluda, y por lo tanto podemos tolerar una mayor cantidad de oruga. Pero generalmente la que es problema es medidora. Bien, y bueno, perdón, una cosa muy importante es que debemos cuidar estas plagas sobre todo al momento del botón floral, que es el momento donde vamos a estar definiendo los rendimientos. Esto lo voy a pasar un poco más rápido, después seguramente les va a quedar la presentación. Esto es cómo se calculan los niveles de daño económico, pero me parece que va a ser más interesante y directamente al dato de nivel de daño económico. Sí podemos saber que girasol, por ejemplo, tolera hasta un 20% de pérdida de su área foliar, sí en años normales,
en años donde la planta no está estresada, sin que haya efecto en el rendimiento. Una gran masa foliar, entonces le sobra cantidad de hojas. Y también tenemos que tener en cuenta cómo está el tema del área foliar total. Aquí tienen. Esto es lo que siempre digo, no es necesario acordárselo de memoria a los umbrales. Los plastifican, los tienen plastificados en la chata y los llevan con ustedes. Y entonces, si se encuentran con este tipo digamos, de cantidad de orugas en los lotes, van a poder realizar una decisión muchísimo más acertada respecto a los umbrales de daño económico. Básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a diferenciar primero qué tamaño de isoca tenemos presentes. En este caso estamos hablando de isocas grandes a muy grandes. Generalmente una isoca que tiene aproximadamente 1,5 centímetros es la que llegó al estadio larval 3. Ya acá no conviene posicionar reguladores de crecimiento. Acá tenemos que ir con productos, cuando tenemos orugas mayores a 1,5 centímetros, tenemos que ir con productos de volteo neto. Porque el regulador de crecimiento la va a matar, mata todas las orugas. El tema es que el daño lo va a hacer igual, porque hace el daño cuando cambia de estado. Y si cambia de estado, igual va a consumir mucho tejido foliar. Entonces esto es problemático. ¿Cuándo vamos a posicionar un regulador de crecimiento o inhibidor de la síntesis quitina? Previo a 1,5 centímetros. Ya con 1,5 centímetros para adelante es un producto de volteo. Bueno, y siempre en todo lo que es el correcto manejo de una defoliadora, nosotros tenemos que asociar el tamaño de larva, la cantidad, en este caso, ¿por qué? Por plantas, con la defoliación. De nada vale que yo tenga una gran cantidad de larvas cerca del fin del ciclo de desarrollo y si no tengo defoliación. Entonces esto es muy importante, porque por ahí llega muy tarde, vemos una gran cantidad, pero vemos que la defoliación no le alcanza digamos, no llega a ser muy grande, entonces podemos estar tranquilos y dejarla comer. Diferente es si tenemos en etapas iniciales y empezamos a ver que la defoliación empieza a aumentar, entonces ahí es cuando empezamos a tomar precauciones, empezamos a tomar decisiones más, perdón, decisiones más anticipadas. Y siempre digo algo, y ustedes lo pueden ver ahí en el cuadro, los umbrales, los niveles de daño económico, los umbrales de daño económico son guías, no son palabras santas, porque están hechos generalmente cuando las plantas tienen excelentes condiciones de desarrollo. Si estamos ante condiciones de algún estrés por sequía, por ejemplo, ¿y por qué lo digo por sequía? Porque realmente estas plagas, gata peluda, isoca medidora les gusta mucho la sequía. Entonces esto es muy problemático si nosotros tenemos que tomar en cuenta estos umbrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tolerar menos defoliación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, y acá tienen para gata peluda el umbral, el anterior era para medidora y este es para gata peluda. Fíjense cómo tolera una menor cantidad de larvas por planta para desencadenar las acciones de control. Bien, ahora ¿querés que hable ahora, Colo, de pulgones? 2 segunditos, busco la presentación, si te parece. Sí, prefiero que lo busques. Yo solamente porque después de la presentación, mientras que vos lo buscás, ¿ya lo tenés, Mariano? No, lo busco acá en 2 segunditos. No, solamente quería mencionar que Mariano tocó el tema. Yo hablé de lo que es curasemilla y para lo que es Sistiva. Es importante destacar que nosotros en nuestro kit Sistiva no tenemos el insecticida dentro del kit, pero sí hicimos todas las compatibilidades y hay que destacar que podemos recomendarlo con imida, y eso está bueno recalcarlo. Todos los años lo tenemos que hacer hasta que nosotros tengamos un producto todo armado con insecticida, tenemos que recomendar lo que vamos probando. Así que siéntanse seguros de que si usan un imida en la curada con el kit Sistiva, está bien. Perfecto. Ese es mi mensaje. Colo, ¿se ve la presentación? Porque... Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, respecto a pulgones del cultivo de trigo, no sé por qué aparecen las chinches, se ve que es un fondo. Nosotros tenemos, bueno, los pulgones pueden atacar en diferentes momentos del desarrollo de los cereales, sobre todo en este caso, bueno, de trigo. Generalmente primero va a estar el pulgón verde y el último vamos a tener es el pulgón de la espiga. Básicamente lo que tenemos que ir, bueno, como todo, el campo a monitorear, y acá no tenemos muchas opciones, es ir a revisar plantas, dije, no macollos, plantas. Entonces esto es muy importante. Y acá tenemos, para resumir, básicamente,
los umbrales de los diferentes pulgones, que muchos por ahí le están sacando una foto, no hay problema, este es un umbral de INTA, úsenlo con tranquilidad, donde podemos ver que tanto para pulgón verde, y porque fíjense que no les pongo en espigación y floración, pulgón verde, si fijan, ataca al inicio, por lo tanto nunca vamos a tener problema en esta etapa. En esta etapa, espigación y floración, es el pulgón de la espiga, y vamos a tener que tener especial cuidado. En las etapas iniciales, en implantación, hasta 2 hojas sin macollaje, fíjense la poca cantidad de pulgones que tiene que ser el verde, y generalmente ustedes tienen el de la avena dando vuelta, que puede tolerar las plantas de trigo. Bueno, pues para el pulgón amarillo, esta es la cantidad de pulgones que tienen, ya es el siguiente en importancia menir, macollaje, encañación, hoja bandera, y bueno, después viene el pulgón de la espiga. Y acá vamos, acá tienen. Este es el pulgón verde, no lo confundan con el pulgón de la avena y el resto de los pulgones. Es muy sencillo, es el único, miren qué fácil que se las hago, es el único que tiene esta linita negra acá en el dorso en la espalda. El único. Y tiene, sí, las antenas que le van a llegar prácticamente hasta la base de los sifones. Entonces, si tenemos un pulgón con esta coloración amarillenta, verde clara, con esta línea longitudinal negra en la espalda y con las antenas que le llegan prácticamente hasta negras, que le llegan hasta la base de los sifones, ese es pulgón verde. Entonces, ahí recién me preocupo y ahí recién empiezo a tomar las determinaciones para ver su densidad. En la mayoría por lo menos en mi zona, es pulgón de la avena el que tenemos dando vuelta y pasamos de largo porque verdaderamente no ocasiona problemas en las plantas de trigo. Bien, el pulgón amarillo, bueno, es bien amarillento pálido. Lo interesante en las antenas, fíjense que van a detectar que se puede ver que tiene como sectores verduzco claro y sectores bien negros. Y las antenas le llegan, digamos, hasta la mitad del cuerpo. Y el pulgón de la espiga, en este caso es un pulgón, fíjense cómo las antenas llegan hasta la parte final, hasta el término de los sifones, y los sifones que tienen diferencia de nosotros son bien largos y negros. Fíjense, esto es algo característico que no lo tienen el resto de los pulgones. Entonces, antenas negras que llegan hasta la parte final, digamos que tienen el largo del cuerpo, y los sifones bien largos y negros. Y si mal no recuerdo algo que se me pasó, sí, que, esto no lo dije, los sifones del pulgón amarillo, fíjense, bien cortitos. El resto de los pulgones tienen sifones más largos. Entonces esto también es bastante característico para que ustedes puedan realizar la diferenciación y monitorear solo aquellas especies que son más problemáticas. Yo no sé si tengo el pulgón ruso. Aquí. Bueno, y este es el pulgón de la avena, por ejemplo, para que lo puedan diferenciar, que este es el pulgón más común que tenemos en la planta de trigo y el menos problemático. Yo les voy a deber, me faltó el pulgón ruso, que se los voy a deber. De última me escriben, dejó un mail y les paso la diferenciación del pulgón ruso. Jorge Mendoza quería hablar. Dale, adelante. Escúchame, Mariano, ¿me escuchás? Sí. No, vos hablaste como una medida de control muy eficiente el tema del uso de curasemillas en el bicho torito. ¿Y no pensás lo mismo para el pulgón verde, que es una cosa básica hacerlo? Sí, si vos tenés zonas endémicas de pulgón verde, un neonicotinoide es una medida de control muy eficiente. Es que seguramente si vos curaste por bicho torito, ya estás curando por pulgón verde. Porque lo que se cura por bicho torito le sobra para pulgón verde. Sigamos, estás en una zona endémica, que generalmente tenés problemas no es mi zona, por ejemplo. Mi zona yo te diría monitorear porque de 10 años por ahí uno solo controlas por pulgón verde, con suerte. Pero si sos de una zona endémica donde todos los años tenés problema con pulgón verde, yo te diría, sí, pasate derechito al cura semilla, que te evitas un montón de problemas y tiene una altísima eficiencia. Sí, nuestra zona es una zona endémica. Lo que generalmente en trigo se hace, no se hace generalmente en avenas. Yo creo que ahí se pierde bastante. Sí. Las avenas también son muy susceptibles a pulgón verde. Bien. Listo. Ahora lo vamos a dejar a Marcio Quez, que es el responsable de ventas de la zona, para que lea las preguntas a
bueno, a Mariano, y bueno, y a ver si las podemos responder. ¿Y a vos también? Sí, yo vi que no me hicieron ninguna a mí, pero alguna voy a decir yo. A ver, Marcio, ahí estás. Sí, Ahí está. ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Preguntas para Mariano. Colo, no recibiste ninguna, pero bueno, después te escuchamos. Acá preguntan o mencionan que hablaste de la humedad y preguntan qué rol juega la temperatura en la ubicación de la larva del bicho torito en el perfil del suelo. No, Mariano. el bicho torito, ¿se me escucha? ¿Hola? ¿Sí? Sí, te escuchamos. El bicho torito vive en un amplio rango de temperatura y generalmente si la temperatura desciende mucho puede llegar a ubicarse un poquitito más arriba. Nosotros hemos visto que el factor que más lo influencia a él en su movimiento en el perfil es la humedad. Cuanto menos, cuando empieza a haber sequía, empieza a haber algún estrés hídrico, empieza cada vez a ir más hacia abajo. Por ejemplo, el año pasado en mi zona Pergamino, un año bastante seco para los cultivos de invierno, sobre todo en el inicio, después mejoró bastante. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando uno lo iba a buscar al bicho torito estaba a 40 centímetros, estaba más allá del área, de la profundidad donde recomendamos realizar su monitoreo. Y esto fue haciendo su monitoreo una vez a la semana durante todo el ciclo, ¿no? Del bicho torito. Y allá por septiembre, por principio de octubre, estaba muy por debajo de los 30 centímetros, por lo tanto no estaba afectando las plantas de trigo que habíamos sembrado. Entonces, el factor clave es la humedad. Cuanto más humedad haya, más arriba va a estar el bicho torito, más probabilidad hay de que nos vaya a ocasionar un ataque. Después, obviamente, en lo que es el invierno, cuando las temperaturas empiezan a estar por debajo de los 5 grados centígrados, mejor dicho, por debajo de los 10 grados centígrados en promedio, ya empieza a entrar en estado de diapausa y bueno, ya no consume hasta que las temperaturas empiezan a aumentar bastante. Bueno, te paso otra pregunta. Preguntan sobre los productos I12 para controles tópicos de Dilobodderus. Bien, básicamente, a mí no me gustan, aclaro eso, pero bueno, si van a Sí, hacer te escuchamos. aplicaciones con clorpirifos, que esperemos que ya dentro de un tiempo no lo tengamos más dando vuelta, 1,5 litros aproximadamente por hectárea, no menos de eso. Y si hablamos y habría que ver qué piretroide microencapsulado detectan, pero de una gamma-cialotrina al 25, por ejemplo, bueno, al 15, habría que ver, son dosis altas, porque vos imaginate que tiene que ingresar en el perfil del suelo y llegar a estar bicho torito. Obviamente que en suelos más arenosos, más sueltos, le va a ser más sencillo. Generalmente en la zona de San Luis, que suelen tener bastante problema de bicho torito, suelen ser bastante más sencillos su control porque es muy arenoso. Entonces, si están en zonas arenosas, ustedes me dirán si están por ahí, los que están más contra la pampa, están en zonas más arenosas, por ahí le va a ser más fácil una aplicación tópica funcione bien. Depende de qué porcentaje estemos hablando, pero por ejemplo una lambda al 15 más o menos, tenemos que estar hablando de cerca de 200 centímetros cúbicos, no menos de eso, porque tenemos una gran pérdida, porque se va pegando también mucho ese producto en el perfil del suelo. Perfecto. Te paso otra pregunta. ¿Qué datos tenés de clotianil sobre bicho torito y si agregarías imida en lotes que hay alta densidad y que van a trigo? No, uno u otro. El clotadianil no es el que mejor hemos visto comportamiento. Yo te diría, diametoxan es el que mejor comportamiento he visto en bicho torito. O sea, si vos querés un ranking. Después te diría que estaría el imida. Después por ahí algunos piretroid y otras cosas. Yo te diría quédate ahí, quédate con esos que son los que le hemos visto mejor performance. El diametoxan me atrevo a decir por las evaluaciones que hemos hecho, siempre lo veo muy bien posicionado. Bueno, no, y uno u otro, no sobrecargues el sistema. Perfecto. Acá hay un comentario que dicen que acá en la zona la temperatura influye en la profundidad del bicho torito. No sé si querés reforzar algo de eso o yo creo que quedó... Sí, a ver,
a lo que voy. El factor principal es la humedad, pero a menor temperatura el bicho torito empieza a entrar en estado de diapausa o empieza a consumir menos y estar, digamos, a estar en etapa de invernación, como quien diría. Pero el principal factor, cuando uno está haciendo los monitoreos y ya las temperaturas lo empiezan a activar a él, lo empieza a consumir, porque acá lo que tenemos que ver es, ¿está consumiendo o no está consumiendo? Bueno, no está consumiendo, podemos estar medianamente tranquilos. Pensando en una siembra de maíz, por ejemplo, porque si estamos hablando de trigo, lo tendremos que haber definido antes. Nosotros hoy tenemos que estar tomando las decisiones para trigo. Pensando en siembras de maíz en mi zona, por ejemplo, podemos tomar, digamos, atrasar las decisiones. Y esto es muy importante porque tenemos que ver dónde está consumiendo. Entonces, es la humedad del suelo la que te da dónde va a estar actuando el muchacho. Si está con baja humedad y está bien abajo, va a estar allá y no te va a estar afectando. Podés jugarte a una siembra de maíz ahí bien tardía, que no vas a tener mayor problema, está bien abajo. Nosotros este año nos pasó. Sembramos el maíz, todavía estábamos con la humedad límite, lo sembramos al maíz para que se lo coma el bicho torito, no nos tocó una semilla del testigo. ¿Por qué? Porque estaba a 40, 45 centímetros, estaba bien abajo el muchacho. Después cuando empezó a llover, se reactivó todo, prácticamente entramos en octubre, ya la humedad estaba bien, pero ya estaba en etapa de pseudopupa, ya no nos consumió el grano de trigo. Todo insecto es afectado por la temperatura, pero el factor clave que vos tenés que ver para la decisión es la humedad, dónde está en el perfil del suelo. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué insecticida utilizaría para control de chinche diminuta? Cualquiera de los que usan para el control de una chinche común, lo único, al 50% de la dosis que usarían para una chinche. A ver, ya que estamos con hasta actuó, para chinche minuto el 50% de la dosis le sobra para matar este chinche minuto. Perfecto. Bueno, vamos con otra. Esta es un poquitito larga, a ver si me seguís, si no después te repito. Piden un comentario sobre Listronotus, Gorgojo argentino del tallo en cereales de invierno, que comente sobre el manejo cultural y estrategia de control, qué cultivos son más susceptibles y si la labranza convencional es una estrategia de manejo. Bueno, yo no tengo Listronotus desde que estoy acá hace casi 16 años. No me ha tocado manejarlo a Listronotus. No tengo mayores experiencias personales para su control. La verdad que no me gusta mucho hablar de plagas con las que no me he enfrentado medianamente. Y no tengo mayores experiencias. Sé que aplicaciones, pero digamos, es muy diferente, lo que tenemos que estar muy atentos al monitoreo del Listronotus cuando se inserta ahí en la base del tallo. Remociones o, bueno, de alguna forma que tengamos menor cantidad de rastrojo, he leído, ya te digo, yo no lo he manejado, he leído que andan bien, disminuyen mucho su población, posiblemente para la mosca ahora, la que se está viniendo en mi zona, que es la mosca barrenadora del tallo de soja, tengamos que ir por ese lado también. Pero ya te digo, no tengo mayores experiencias, no me gusta mucho hablar de plagas con las que no me he enfrentado mucho porque me falta esa vivencia de primera mano. Sí sé que aplicaciones en su momento, cuando Nicolás Iannone me contaba que lo enfrentó a aplicaciones de clopirifos, aplicaciones de imetoato, cuando apenas estaban los nitronotus encantrando los huevos en la base del tallo, tenían muy buen resultado, pero hasta ahí te puedo contar. Perfecto. Bueno, las últimas dos para cerrar. Una es si es una alternativa al control de adultos de Dilobodero para bajar la población de larvas futuras. Y Mirá, después te comento la otra. sí, ese es el eterno tema que siempre decimos, che, ¿y por qué no controlamos los adultos? El tema que es, ¿cuándo estaríamos haciendo los controles de adultos? Los estaríamos haciendo allá por fin de diciembre, inicios de enero. Y tendríamos que estar monitoreando la emergencia de adultos y aplicando un insecticida en ese momento. La verdad que podría ser una opción, el tema es que no es una práctica habitual. Nosotros no la hemos experimentado porque por ahí estamos haciendo una gran mortandad, porque en ese momento no tenemos nada para aplicar que sea bueno contra la fauna benéfica.
todo lo que vamos a estar utilizando es piretroide de alta dosis, carbamato para control de coleópteros, o bueno, fosforados en este caso. Y entonces encima sería por las dudas, porque tampoco sabemos si de esa emergencia vamos a tener un problema en los cultivos siguientes, porque puede haber mortandad natural de huevos, mortandad natural de larvas. Los bichos toritos tienen una gran mortandad natural por hongos del suelo y por bacterias. Entonces, no es una práctica que nos hemos planteado alguna vez realizarla. Sí sería interesante probar, pero no tenemos en Argentina productos semioquímicos que le produzcan alguna congregación o conglomeración en zonas, feromonas, que le digan vayan para un lado. Eso sería interesante, pero bueno, hoy en Argentina no tenemos esas herramientas para los adultos. Para los adultos. Perfecto, y esto creo que ya algo habías comentado, pero por ahí se me pasó mirando las preguntas, si tenés alguna experiencia sobre el uso de lambda en cultivo de invierno para el control del bicho torito, y si hay alguna ventaja de mezclarla con clorpirifos. Sí, mucha gente suele hacerlo, clorpirifos, gamacerotrina, microcapsulada, clorpirisoma, lambda microcapsulada. ¿Por qué digo microcapsulada? Porque tiene que estar el mayor tiempo posible actuando. Si es una común, se va a rápidamente degradar, ya sea por luz o por temperatura. Entonces las microcapsuladas persisten un poco más de tiempo y te nos dan más chances de hacer un mejor control. Nosotros, ya te digo, hemos hecho aplicaciones tópicas de clorpirifos, hemos hecho aplicaciones tópicas de lambda, y es bastante errático porque depende muy bien del posicionamiento. Hace unos años hicimos una aplicación de lambda previo a una lluvia, estaba casi lloviendo, en un lote con muy poca cantidad de rastrojo, previo a una lluvia era lambda y la verdad que anduvo muy bien. Era lambda, la usamos a una dosis alta, era lambda, lo usamos a un 50 centímetros cúbicos por hectárea, y la verdad que anduvo bien, la verdad que la mortandad fue muy alta, pero se dio todo. El bicho torito estaba muy arriba, y aplicamos, y a las 2-3 horas llovió, no llovió fuerte, habrán llovido unos 5 a 10 milímetros, lo que me acuerdo, y la verdad que tuvo un muy buen control en ese caso. Más allá de la lambda, gamma o clorpirifos, yo le diría lo principal es eso, que haya mucha humedad, si les puede llover un rato antes, mejor. Pero tengan en cuenta esto, están aniquilando la fauna benéfica, no están dejando nada, y esto puede ser un problema a posteriori. Marcio, yo quería Sí. tocar, ¿hay posibilidad de que puedas mencionar algo de colémbolo, Mariano? El colémbolo es una plaga que no tengo, yo no me la enfrento acá, está muy asociado en algunos casos a pastura, ¿viste? No la tengo ni siquiera cerca. Yo me acuerdo que en Balcarce sí, cuando estudiaba nos enseñaban, pero es lo último que tengo. No tengo experiencia en colémbolos. Está bien, perfecto. Jorge, bueno, para terminar y agradecer la verdad que a todos. Colo, tenemos Sí. una pregunta para vos, así que Uy, bien ahí, ¿quién si fue? querés, Bueno, dale. una persona que conoces. ¿Qué Bueno. caldo total considerás adecuado para tratar la semilla de trigo cebada consistiva? Bueno, Es una ahí pregunta recurrente. esa está buena. Lo importante, bueno, primero leer los marbetes, que es lo que estamos tratando de hacer medio docencia, porque no todos en este caso los curasemillas, se hacen con el mismo caldo para poder tratar los 100 kilos de semilla. Nosotros lo que consideramos para hacerlo a campo es estar entre 1 litro 200, 1 litro 300 cada 100 kilos de semilla, pero entiendan que cada curasemilla o cada empresa tiene su volumen ideal. Entonces, por un lado, ustedes están gastando cierta cantidad de plata, y si lo hacen mal, la verdad que no sería lo aconsejable. Para cualquier duda o consulta, aparte de la pregunta esta, nosotros siempre estamos predispuestos, y una de las cosas que tiene buena BAF es lo que es el postventa que tiene de los productos. Así que está abierto nuestros teléfonos o mails. Y después, no sé, Jorge, vos querés mencionar algo más antes de cerrar y agradecer, sería bueno. No, agradecer el tiempo disponible y bueno, la verdad que fue muy didáctico, Mariano. Y ya que estoy, te hago una pregunta o una suposición. Vos ahí en el gráfico pusiste el tema del carbendazim. O sea, yo creo que se ha mejorado mucho, estamos hablando de utilago, ¿no? De carbono
voladora cebada. Se ha mejorado mucho con los curasemillas, tanto el control de insectos y algunos controles de enfermedades en los primeros estadios. Pero ¿no se perdió algo de eso con el control de Ustilago? ¿Por qué motivo me lo decís? No entiendo bien la pregunta. Vos decís que se pierde control de otras enfermedades por el control del Ustílago. No digo eso, sino que generalmente antes se usaba, yo estoy hablando de hace muchos años atrás, que se usaba el carbendazim y el tira, y Sí. había buenos controles de Ustilago. Ahora, o sea, con la aparición de toda la camada de fungicidas, y vos pusiste ahí en uno que le agregaban carbendazim. O sea, Sí, nosotros en ese lo que hicimos simular es, porque cuando hablábamos con los fitopatólogos o con los que están realmente en el tema, lo que nos decían eran límites. Entonces dijimos, bueno, cuando superaba cierto límite, probemos a ver si reforzándolo, los curasemillas que ya vemos en el mercado tienen mejor control que lo que ya tenemos. Lo que nosotros mostramos es que no hace falta reforzar siempre y cuando no excedamos un cierto límite. No sabemos cuál es el límite que no se tendría que exceder. Por eso me parece que el mensaje que tiene que quedar claro es cuál es el límite que vamos a considerar para si lo vamos a usar, la semilla no la vamos a usar. Si recordamos la imagen que mostré yo, había 19 embriones positivos cada 1000 semillas, estábamos repasados. Y así todo, con un curasemilla, con el tratamiento tradicional de Cistiva más premis, más colorante, que es el que hacemos en el campo, ya nos da 100% de control. Y encima de todo no perdemos esa respuesta rinde que mostramos posterior. Pero el año pasado y el anterior hubo esa pregunta de, lo voy a tener que reforzar, lo tengo que recurar, realmente controlará. Bueno, son todas preguntas que si bien nosotros ya teníamos las respuestas, quisimos ahondar un poco más y conseguir gente que realmente esté mucho más en tema. Los ensayos, la idea este año sería, o mi idea sería tratar de conseguir muchas más muestras para empezar a profundizar un poco más, pero si ustedes han hecho los análisis, estaría buenísimo que nos lo informen cuáles son los valores que les van dando, para seguir un poco una línea de trabajo para todo eso. Y después, bueno, para lo que es otras enfermedades que menciona o tienen el marbete, en el caso nuestro con la semilla, es cuestión de ir mostrando cómo funciona para cada una de las enfermedades. No sé si soy claro. Perfecto, yo creo que el análisis de semilla... Es dinámico y nosotros pasan las grandes preguntas de los años. No sé, por ejemplo, Silvina Sendoya siempre me consulta el tema de risoctonia. Nosotros la verdad que todavía no tocamos el punto, pero así te van consultando ciertas inquietudes y nosotros, por la vorágine de que el producto realmente se nos va de las manos, de a poquito vamos buscándole más usos. Eso sería el mensaje, pero el mensaje claro que quiere dar BAF es mándenlo a laboratorios que analicen carbones y de ahí tomen su propia decisión, y si nos tienen que consultar, le daremos la información que nosotros estamos sacando. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Yo cierro, bueno, agradezco a Mariano, la verdad que buenísimo, a Marcio también, a Jorge, a todos ustedes acá. Colo, tenés una pregunta más, no sé si la querés contestar. A ver, vos Marcio, Fíjate. a ver. Dame un segundito que no la vi. Mirá, eso es, sí, como que si ¿Estás viendo, puedo... Colo? Mirá, no, ahí con lo de retratar si te la respondo después, pero esa es buena, Silvina. Pero no, en esa no te la puedo decir, no sé si Saki está ahí, que podría responderla, pero no la sé y te la puedo responder después, la consulta. Si podés comentar lo que estaban No, preguntando, Colo, así saben todo. No, ahí dice el tratamiento con Cistiva y Midacloprid, puedo retratar con zinc. En caso de que el que la cebada hay algunos datos de respuesta, como que me pregunta, no lo sé eso yo. No lo sé.
Saki no sé si está ahí, pero bueno, si estaría el que abra el micrófono, pero bueno. Yo te lo consulto y te lo pregunto. Lo que sí también me es buena la pregunta, el tema de las retratadas. Tengamos en cuenta que el SISTIVA se han hecho trabajos del tema de cuánto tiempo perdura el producto al momento de hacer el tratamiento. Y hemos visto que dura varios meses el producto tratado en la semilla, así que en tanto guardarlo por un par de meses como para decir una locura, se podría guardar la semilla ya tratada, y si se tendría que recurar también algunos lo han hecho. Solamente un mensaje distinto, pero para que quede claro. Y después, Silvina, te lo respondo, y bueno, y de última se lo mando a Jorge para que se lo diga a todos. Después, acá le dejamos los contactos. Marcio vive en Bahía Blanca, yo vivo en Mar del Plata, y bueno, yo tengo una zona con 2 vendedores, pero Marcio está muy abocado a esa zona, es el comercial de la zona, ahí están los teléfonos de los dos, nos pueden consultar cualquier día y mandarnos mail cualquier día también. Al igual que no pusimos los contactos de Mariano, pero en caso de que necesiten algo, es cuestión de, seguramente él en INTA le deben llegar los mails. No, y lo que necesiten también de calidad de aplicación, que por ahí, bueno, por espacio no hablamos. Está bien. También, encantado. Perfecto, bueno, les agradecemos todos, a todos los que ingresaron, y bueno, y espero que esto siga y no siga la cuarentena, sino que siga los contactos entre BAF y el Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca. Así que bueno, gracias Jorge y gracias a todos. Bueno, no, gracias a todos. Gracias a todos, y cualquier cosa de los contactos, si lo querés mandar me lo mandás a mí por WhatsApp y yo lo recirculo en el Dale, al igual que las presentaciones, si están interesados en algo, mientras que se pueda publicar, le enviaremos lo que se puede. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Y bueno, sí, lo seguiremos haciendo. Espero que con algún asado cuando termine la cuarentena. Sí, Bueno, sí. ahí viajo, voy, voy. Bueno, ¿viste? Ahí voy a Bahía Blanca. Mirá que tengo Así que, 770 kilómetros, algo así, pero voy. Bueno, te conseguimos hotel y todo. Bueno chicos, muchísimas gracias y hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Bueno, suerte.